A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nuevamente tengo el gusto de contar con la comparecencia, compañía gratísima desde luego de un diplomático, colega, amigo de siempre. Anterior ocasión había omitido algunos detalles que valen la pena tener presente sobre su formación como diplomático, como profesional. El doctor Hernán Escudero Martínez, quien ha ejercido algunas funciones. Para no tomar mucho tiempo, me referiré a las más importantes, desde luego, como jefe de misión. Y además estuvimos juntos en dos misiones. La primera en Nueva York, en los años 80 y tanto. Hernán ejercía de representante permanente alterno y luego ha sido pues también titular como embajador, desde luego jefe de misión en las Naciones Unidas en Ginebra y también ante la Organización Mundial de Comercio. Dentro de la Cancillería, en el servicio, ha ejercido, entre otras funciones, además de asesor, como subsecretario de Relaciones Exteriores. Y fundamentalmente, en los últimos años, es reconocido como un importante académico, profesor universitario. Entonces, yo le voy a dar la palabra con el objeto de poder continuar con nuestra conversación última respecto de las elecciones en los Estados Unidos que dieron como resultado pues la elección del presidente Trump, de tal manera que le ofrezco el uso de la palabra con el objeto de que podamos continuar en esa dirección, Hernán. Muchas gracias, querido Edwin, nuevamente muy complacido de continuar este diálogo contigo y saludos a tu audiencia. Bueno, hay varios aspectos que quería ampliar, si cabe el término, de lo que conversamos la última vez. Sin embargo, los acontecimientos mundiales son, como todos sabemos, muy dinámicos y en el curso de los últimos días, en realidad este domingo y la última semana, ha ocurrido un hecho muy importante que puede tender a una reorganización de las fuerzas en el Medio Oriente. Nos referimos de luego al derrocamiento de la dictadura de Al-Assad en Siria, un dictador que heredó de su padre. Esta familia ha estado 50 años en el poder y naturalmente se nota que es una generalizada protesta que condujo a la huida de Al-Assad a Moscú. Tengo entendido que le ha concedido a él y a su familia asilo, sí. El gobierno de la Federación Rusa. Este hecho evidentemente tiene una relación no solo con el Medio Oriente, sino con la posición de las grandes potencias, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad fundamentalmente, y dentro de ellos los Estados Unidos. Algo que también merece la pena mencionar es que el presidente electo Trump está actuando prácticamente como un presidente de hecho, todavía no se posiciona, ha hecho ya declaraciones al respecto de esto y algunas otras. Al respecto de la situación en Siria, indica que la posición que va a adoptar, porque está anticipando cuál va a ser su postura, es no involucrarse
internamente por lo menos en el corto plazo en la situación de Siria, que sean los mismos sirios que resuelvan la crisis evidentemente que están viviendo luego de una dictadura tan prolongada, y a su vez manifiesta o está dando a entender que él, como en su primer mandato, prefiere que Estados Unidos no se involucre y que los conflictos que existen tiendan a extinguirse o terminar. Es el caso, por ejemplo, de Ucrania y el conflicto ruso-ucraniano, en el cual ha repetido varias veces que quisiera que se llegue a la posibilidad de una negociación que permita un cese al fuego y una finalización diplomática del conflicto, lo cual yo creo que es muy posible que se dé, en parte por el hecho de que él mismo dio una cifra, y hay cifras que se han constatado. Hay más de 300.000 soldados rusos muertos en este conflicto, una cantidad posiblemente similar o un poco inferior de ucranianos, lo cual es impresionante, la mortandad, el desgaste de todo tipo que tienen esos dos países, y en consecuencia me parece que sí va a haber la posibilidad de una negociación en ese aspecto, que él está ya anticipando. Entonces esa sería una de las conclusiones de lo que estábamos conversando en materia de política exterior. En cuanto a la reorganización de las fuerzas o la reconfiguración del poder en el Medio Oriente, evidentemente también estamos presenciando con esta caída del dictador sirio, del ex dictador sirio, que hay una reducción de la influencia de Irán, evidentemente, porque Irán era un aliado de Siria, y en consecuencia el hecho de que hay un cambio de régimen que todavía no sabemos cuál va a ser, pero evidentemente esto significa que la influencia de Irán en la región y por supuesto en Siria va a disminuir de una manera sustancial, y eso a su vez tiene un impacto en toda la situación del Medio Oriente y también en el conflicto israelí con Hamas y con Hezbollah, que era un proxy de Irán. Eso es lo que podía por lo pronto anotar, mi querido Edwin. Sí, tú decías con mucha razón que esta situación cae muy mal para Rusia, ¿no? Luego de más de medio siglo de haber tenido una injerencia bastante directa en esta parte del mundo por parte de Rusia. Le va en beneficio de Israel, desde luego, ¿no? Así. Entonces, empatando con lo que habíamos conversado la última vez respecto del advenimiento del nuevo presidente de los Estados Unidos, lógicamente este es un ingrediente más que se ubica dentro del desarrollo de la situación internacional, ¿no? ¿Cómo lo pintarías tú, querido Hernán? Sí, así es. Evidentemente Israel sale fortalecido, y por cierto le escuché ayer al primer ministro Netanyahu que dijo que estaba complacido de que haya ocurrido eso, porque evidentemente era un adversario del régimen sirio, del Estado de Israel, y que en precaución ha ordenado una movilización de fuerzas a los altos del Golán, que por cierto en uno de los viajes que tuve invitado por el Estado de Israel hace muchos años, conocí los altos del Golán, que fue en el conflicto del año 64, que triunfó Israel contra varios estados árabes vecinos, y en consecuencia, como hay una zona desmilitarizada y presencia de los casos azules de Naciones Unidas, ordenó una movilización de tropas del ejército de Israel para prevenir cualquier posibilidad de tensión en esa zona. Así se está anticipando Israel a la posibilidad de que haya más adelante
alguna tensión y más aún algún conflicto que esperemos no se dé con el nuevo régimen de Siria y el Estado de Israel. Me parece que todos están esperando cuál va a ser el desenlace de lo político en Siria. No podemos anticipar esto porque hay muchas fuerzas que se han organizado para derrocar al dictador. Y no son fuerzas similares en el sentido ni de potencia militar ni de afiliaciones ideológicas, ¿no? Aparentemente la más fuerte, la más potente es aquella que llegó a Damasco con su líder, que es un líder que antes estuvo vinculado con el Estado Islámico. Rompió con el Estado Islámico y luego se afilió a Al-Qaeda, también rompió con Al-Qaeda, me parece que fue el año 2016, y ahora tiene una postura mucho más flexible en el sentido de unificar a las fuerzas en Siria, y no hay que olvidar algo que es muy importante en el Medio Oriente, como tú sabes. Y también me gustaría mucho, por cierto, la opinión sobre Egipto, conoces también, que todavía no se ha pronunciado al respecto. La mayoría de la población en Siria es de afiliación religiosa sunita, a pesar de que el gobierno de Al-Assad era una rama del chiismo, era alawita. Y la mayoría es sunita. Este líder es sunita, como son los estados, como son en Egipto, Arabia Saudita, los estados árabes del Golfo, la mayoría son sunitas. Irán es chiita. Así es. Entonces, ese ingrediente religioso también es muy importante para comprender la complejidad del Medio Oriente. Entonces, este es un elemento. ¿Estará en condiciones este líder de presidir un nuevo gobierno? Vamos a ver, porque hay otros grupos que no son de esa afiliación. Tenemos también los kurdos que ocupan, es una nación sin Estado, ¿no? Que ocupan franjas importantes del norte de Irak, de Siria y de Turquía. Con Turquía no hay una buena comunicación, más que una buena comunicación, hay una hostilidad por parte del régimen turco a los kurdos, ¿no? Y uno de los beneficiarios, así como tú decías que evidentemente es Israel, es Turquía, porque Turquía va a jugar un rol cada vez más importante. La mayoría de refugiados de Siria están volviendo de Turquía a Siria. Sí, eso se puede ver ahora en cualquier red social. Y la influencia que va a tener Turquía en el futuro y en el propio desenlace de lo que ocurre en Siria creo que van a ser muy importantes. Ahora, claro, no sabemos qué es lo que va a suceder políticamente, es decir, la configuración de un nuevo gobierno, si es que este líder que acaba pues de ingresar como vencedor, ¿no? ¿Será quien dirija los destinos o habrá elecciones? En fin, es una situación bastante incómoda, ¿no? Y digamos, para el resto del mundo también se pone a la alerta, porque es, como todo el mundo sabe, pues un lugar muy delicado en cuanto a la situación internacional que todos conocemos, ¿no? Así es. En consecuencia, ¿qué rol van a tomar los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad? También es algo que habrá que... lo que he escuchado es un pronunciamiento firme del primer ministro del Reino Unido. No conozco nada del presidente Macron de Francia, tampoco un pronunciamiento público de la dirigencia de China. Y en consecuencia también tenemos que esperar esos pronunciamientos que son muy importantes. Tengo entendido que la Federación Rusa solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Estaba prevista para el día de ayer. El Consejo de Seguridad puede, por cierto, sesionar cualquier día del año, porque obviamente las crisis no tienen agendas. Y en consecuencia no sé si esa reunión comenzó el día de ayer.
habría que verificar eso, pero eso es muy importante porque ahí sí se va a ver la expresión de los miembros del Consejo de Seguridad, que por cierto el Ecuador fue uno de ellos hasta diciembre es decir, sigue siendo hasta diciembre de este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Entonces también conoceremos oficialmente la posición del Ecuador al respecto. Sí, en todo caso pues estaremos muy pendientes. Lo que te decía en un comienzo, Hernán, quizás valdría la pena volver un poco a la última reunión que tuvimos sobre el gobierno que se apresta a tomar funciones en los Estados Unidos, el señor Trump, ¿no? Quisiera que continúes con esta observación que tú muy claramente estabas exponiendo y tuvimos que cortar por falta de tiempo la última reunión. Claro que sí. Yo creo que en materia de política exterior hay varias posturas del gobierno de Trump que son evidentes. Una de ellas es el irrestricto apoyo a Israel. Eso va a continuar y creo que se va a profundizar, más aún de lo que podría profundizarse, porque evidentemente esa ha sido una posición estratégica de los gobiernos de Estados Unidos desde siempre. Cuando se creó el Estado de Israel, a manera de anécdota, el primer país era el presidente Truman de Estados Unidos, el primer país que reconoció a Israel cuando declaró su independencia en el año 48 fue Estados Unidos. De tal manera que eso es algo que no va a cambiar, creo que se va a profundizar. Por ejemplo, en el primer gobierno de Trump ocurrió algo que muy pocos estados del mundo han hecho, que es mover la embajada de su país a Jerusalén. Eso lo hizo Estados Unidos, que tiene su embajada en Jerusalén. Eso es evidentemente un gesto muy importante hacia Israel, que desde luego contraviene la propia decisión de Naciones Unidas, porque Jerusalén tiene un estatus especial de acuerdo a la participación de Palestina de las propias Naciones Unidas. Eso en cuanto a Israel. En cuanto a Ucrania, me da la impresión que va a hacer todos los esfuerzos y la persuasión para que haya un cese al fuego y se inicie una negociación. Es muy posible, por la debilidad que tú mismo anotas hace un momento de Rusia, y que también sale, digamos, perdiendo por la salida de al-Assad en Siria, evidentemente su influencia declina, y con la presión de Estados Unidos y de su nuevo presidente, que ha manifestado esto en repetidas ocasiones, es muy posible que veamos el inicio de un proceso negociador. No me quiero anticipar a los desenlaces, pero desgraciadamente ya desde el punto de vista de derecho internacional esa negociación puede llevar a una posibilidad de una mutilación del territorio ucraniano, lo cual desde luego desde el punto de vista de los principios del derecho internacional es algo que tenemos que repudiar, pero el proceso de negociación que involucraría una paz entre los dos estados con ciertas condiciones, creo que sería algo beneficioso. Eso nos lleva a otros temas que sí habíamos hablado la ocasión anterior, que es lo que más nos interesa, que es de la América Latina. Y quisiera volver, si me permite, solo un momento para relevar la conducta que ha tenido el nuevo secretario de Estado electo de Estados Unidos, Marco Rubio. Creo que en él las fuerzas democráticas de la América Latina, siempre hay que hacer esa distinción, porque evidentemente él se ha manifestado en contra de las dictaduras, como la cubana, la venezolana y la nicaragüense, es algo que se ve con un optimismo, yo diría, un optimismo relativo, en el sentido de que siempre las decisiones las toma obviamente el presidente, pero la postura de Marco Rubio es muy clara al respecto. Y aquí algo que no habíamos mencionado la vez pasada, él
varias veces en el Senado de Estados Unidos y en la Cámara de Representantes ha introducido legislación para impulsar la participación de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ha sido muy expreso en exponer los peligros desde su punto de vista para los Estados Unidos de la cada vez mayor presencia de Pekín, Moscú y Teherán en el hemisferio, sobre todo en nuestros países, en Sudamérica fundamentalmente. Y en consecuencia hay esta propuesta de legislación que es la segunda vez que la mantiene y que la introduce en el Senado y que se denomina la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental para incrementar la cooperación de seguridad bilateral y multilateral en el hemisferio occidental, así como impulsar un proceso para interrumpir y contrarrestar el tráfico ilícito de narcóticos. Esto es algo muy importante. Creo que con el gobierno anterior del Ecuador él tuvo ya conversaciones, como mencionamos la vez pasada, y esperemos que así ocurra con el actual gobierno y con el siguiente gobierno luego de que tengamos elecciones. Es decir, es algo que me parece un tema que debe ser prioritario en la relación bilateral, los diálogos con el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué le menciono a él? Porque todavía no conocemos cuál va a ser la postura de los otros altos funcionarios del área de seguridad de Estados Unidos, como el secretario de Defensa, que es el jefe del Pentágono, el asesor de seguridad nacional. Algunos de ellos, no necesariamente los que digo, pero algunos otros de los nominados por el presidente Trump, hay que ver si pasan el filtro del Senado. En el caso de Rubio estoy seguro, porque además del senador, y son sus propios colegas que tienen que ratificarlo. Así que este es un punto que quería agregar, además de los que hemos conversado, mi querido Edwin. Tal vez hay algo más, si me permites, para concluir. El Ecuador tiene un acuerdo de libre comercio con China. El 1 de mayo entró en vigor este Tratado de Libre Comercio, está en proceso con Corea del Sur, está cerrada la negociación, viene la parte de la ratificación por parte del Congreso. La última ronda con Canadá es en diciembre, tenemos con la República Dominicana las primeras etapas de negociación. Con Panamá se trabaja en un acuerdo de alcance parcial y también con los Emiratos Árabes Unidos se firmó una declaración conjunta para negociar un tratado de comercio bilateral en febrero de este año. ¿Por qué menciono esto? Porque el que nos falta es con los Estados Unidos, que es el más importante para el Ecuador. De tal manera que quería terminar esto insistiendo en la necesidad de que vayamos adelante desde el punto de vista del Ecuador. Indispensable. Con este propósito. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo